La Segunda Guerra Mundial fue el segundo enfrentamiento bélico más grande en la historia de la humanidad, ya que involucró a países de todo el mundo, convirtiéndose en el frente de batalla el continente europeo, africano y asiático. Sin embargo, los países participantes de la Primera Guerra Mundial pareciese que no aprendieron la lección después de que se cobrara la vida de más de 10 millones de personas en tan solo 4 años, pues ahora el nuevo conflicto armado tendría una duración de 6 años, iniciando así la Segunda Guerra Mundial en 1939 y concluyendo en 1945. Sin embargo, las consecuencias fueron catastróficas, pues se estima que durante esos 6 años se despidieron del mundo alrededor de 60 millones de personas a consecuencia directa de la guerra. Si te interesa la historia, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la creación del Tratado de Versalles, hubo un territorio que fue duramente castigado desde el punto de vista económico, militar y territorial. Hablamos de Alemania y mencionamos a ellos inicialmente, pues fue por ellos que comenzó la Segunda Guerra Mundial, todo a consecuencia de las sanciones impuestas en el Tratado de Versalles, pues si se le revisa, podremos darnos cuenta de que Alemania pagó no solo por sus acciones, sino que prácticamente a ellos se les responsabilizó totalmente por el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Como ya lo mencionamos en el video anterior, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la desaparición de algunos imperios, siendo uno de ellos el Imperio Alemán, dando inicio así a una república, conocida como la República de Weimar, que duró de 1918 hasta 1933, ya que en este último año fue cuando ascendió al poder Adolf Hitler, de 1933 hasta que se desvivió en 1945. Regresando al final de la Primera Guerra Mundial, entendemos que dentro de ese contexto, en el que los alemanes, además de haber perdido sus colonias de África y Oceanía, también tenían que seguir pagando las sanciones económicas de la guerra, lo que provocaba un gran descontento en la población, sentimientos que se iban volviendo cada vez más intensos en contra de los países vencedores, y fueron esas emociones las que alcanzarían su punto más álgido en 1938, un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, cuando sus intenciones imperialistas salieron a flote al tomar el territorio de Austria y parte de Checoslovaquia, situación que para nada le había gustado a los países como Inglaterra y Francia, pero que sin embargo dejaron pasar, pues ya conocían y eran conscientes de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania decidió probar un poco más de suerte y decidió invadir a Polonia el 1 de septiembre de 1939, por lo que ahora sí, Francia e Inglaterra no pudieron dejar pasar esa acción como desapercibida, dando inicio así a la Segunda Guerra Mundial. Y fue dentro de este contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando se crearon los campos de concentración, lugares donde los nazis acabaron con innumerables vidas. Sin embargo, ese tema en particular lo desarrollaremos en otro video. Regresando a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya tenían todo preparado, pues antes de que la guerra comenzara, habían firmado un pacto de protección mutua con Italia. Así fue como se configuraron los dos bandos de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, las potencias del eje fueron constituidas por Alemania, Italia y Japón, y otros países que también los apoyaban como Hungría y Croacia, entre otros más, mientras que las potencias aliadas estaban constituidas por Inglaterra y Francia, aunque más tarde se integrarían Estados Unidos y la Unión Soviética en 1941, aunque también hubo otros países que formaban parte de este bando, como China, Polonia, Dinamarca y algunos más.
Ahora que ya conocemos cómo se configuraron ambos bandos, regresemos al 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, pues una vez que se consiguió la victoria, no se detuvo su avance y ocupó unos cuantos países más. Sin embargo, para el año de 1940, logró dividir el territorio francés en dos partes, siendo la del norte ocupada por los alemanes y la otra porción de Francia al sur, donde se instauró el gobierno de Vichy de 1940 a 1944. Con esta maniobra, los alemanes consideraban que Francia ya no sería un problema mayor y decidieron pasar rápidamente a atacar a Inglaterra, dando inicio a una batalla que comenzaría en junio de 1940 y que terminaría en junio de 1941. Sin embargo, los alemanes no obtuvieron el resultado que deseaban, por lo que se reagruparon y tomaron la decisión de atacar a Rusia el 22 de junio de 1941. No obstante, los alemanes se olvidaron de un pequeño detalle. Hablamos del duro invierno ruso, por lo que tuvieron que detener su avance. Y es ya para el año de 1942 cuando sucede algo que seguramente no esperas. ¿Recuerdas quiénes eran los principales aliados de Alemania? Si es así, déjamelo en los comentarios, pues uno de ellos atacó una base naval de los Estados Unidos conocida por el nombre de Pearl Harbor. ¿Sabes de qué aliado de Alemania estamos hablando? Exactamente, hablamos del ataque de los japoneses a los estadounidenses del 7 de diciembre de 1941, con lo que Estados Unidos terminó integrándose a la guerra. Y si bien hasta este momento todo parecía indicar que el bando de los alemanes pudiera ser que ganaría la guerra, son una serie de situaciones muy concretas lo que le dan un giro inesperado al desarrollo de la guerra. Una de ellas fue la derrota de los alemanes en Stalingrado el 31 de enero de 1943, y para julio de ese mismo año empezaron a desembarcar tropas enemigas en Sicilia, Italia, con lo que empezaba la conquista del territorio italiano, obligando a los alemanes a dividir sus tropas para ayudar a su aliado. Al norte de Europa, la situación también era desfavorable para los alemanes, pues los ingleses y los estadounidenses ahora podían empezar a bombardear ciudades y fábricas alemanas, lastimando no solamente la moral de los habitantes, sino también su producción de bienes. Por otro lado, los rusos empezaban a atacar también a los frentes alemanes. Sin embargo, lo que pondría fin a la resistencia de Alemania sería la liberación del territorio francés con la llegada de tropas inglesas, estadounidenses y canadienses la mañana del 6 de junio de 1944, por lo que los alemanes fueron perdiendo terreno, logrando ser liberada la ciudad de París el 25 de agosto de ese mismo año. Tras el curso de estas noticias, los movimientos de resistencia en diferentes lugares empezaron a cobrar más fuerza, lo que ayudó que para noviembre de ese mismo año se recuperara el territorio de Francia y Bélgica, y en un último intento desesperado por parte de las tropas alemanas, lanzaron un último ataque, el cual por cierto falló, dejando así el paso libre para que los estadounidenses penetraran en el territorio alemán para el mes de abril. Lo mismo sucedía con las tropas soviéticas, pues también penetraron en el territorio alemán. En vista de la situación, Hitler tomó la decisión de retirarse de este mundo el 30 de abril, dejando sobre los hombros de otra persona la responsabilidad de firmar la rendición de los alemanes. Hablamos de su sucesor, el almirante Karl Dönitz. En el caso de Mussolini, su suerte no fue tan distinta, pues 2 días antes fue capturado por algunos italianos que lo fusilaron. Sin embargo, aún quedaba un país aliado de Alemania e Italia en pie. Hablamos de Japón, quien tomó la decisión de no rendirse y seguir en pie de guerra, utilizando a sus famosos kamikazes con la intención de detener el avance de los estadounidenses, lo cual
sería poco útil, pues los estadounidenses tenían preparado algo que no se había visto nunca antes en la historia de la humanidad. Hablamos de la bomba atómica, misma que se utilizó el 6 de agosto de 1945 contra la ciudad de Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 contra la ciudad de Nagasaki, con lo que Japón se rendía, dando paso al fin de la Segunda Guerra Mundial el día 2 de septiembre de 1945. Lo curioso es que dentro del bando del grupo de los ganadores surgiría una rivalidad entre dos países. Hablamos de los Estados Unidos de América y la URSS, propiciando así el inicio de la Guerra Fría, pero eso lo veremos en otro video. Chao.